los diferentes tipos de neumoconiosis y en especial una de ellas que es la más frecuentemente diagnosticada en nuestro país. Bueno, ¿qué es la neumoconiosis? Son enfermedades ocupacionales o enfermedades relacionadas al trabajo pulmonares causadas por inhalación, retención y reacción tisular de polvos inorgánicos. También puede producirse por inhalación de polvos orgánicos o por inhalación de ciertos vapores o productos químicos. La clasificación etiológica se divide en tres grandes grupos, otra vez los polvos inorgánicos, polvos orgánicos y por vapores y emanaciones. Los polvos inorgánicos pueden ser minerales o sustancias inorgánicas. Eh, los minerales, entre ellos el sílice principalmente, que tenemos la enfermedad que produce la silicosis. El sílice normalmente, la silicosis normalmente se produce en personas que están relacionadas a un ambiente de trabajo en las minas o en las canteras donde se rompen piedras para hacer empedrados, en en algunos lugares donde los trabajadores en obras que están en contacto con material de arena donde contiene el mineral, inhala y desencadena la enfermedad. Carbón, la enfermedad que produce es antracosis. Asbesto, lo que produce la asbestosis. Hierro, siderosis. Inhalación de berilio, beriliosis. Inhalación de calcio, calcinosis. Inhalación de estaño, estañosis. Talco, talcosis. Y aluminio, aluminosis. Normalmente, el diagnóstico de estas enfermedades son por descarte y por historia clínica, por el antecedente laboral del paciente, en qué sector se trabaja y normalmente la mayoría de los pacientes son personas que se encuentran trabajando hace 15, 20 años en un lugar en donde tenga contacto con una de estas sustancias minerales y sin protección. Entre los polvos orgánicos está la bisinosis, que es por inhalación de polvo de algodón en aquellos productores de algodón, bagasosis, inhalación de partículas de caña de azúcar y pulmón del granjero por la inhalación de heno. Entre los vapores y emanaciones tenemos la por inhalación de ácido sulfúrico, inhalación crónica de anhídrido sulfúrico o amoníaco. Y esta inhalación de amoníaco normalmente vemos en muchas pacientes que son peluqueras, que usan mucho esta sustancia química para los tintes en el pelo y todo eso, entonces sin protección alguna, están en contacto durante muchos años de su vida con esta sustancia inhalando y le desencadena alguna enfermedad pulmonar de cierta forma. Y entre los minerales inertes, el hierro y el estaño, los minerales que van a ser más fibrogénicos, es decir, que van a producir más fibrosis pulmonar, son el sílice principalmente, el asbesto, berilio y carbón. Y los que son más granulomatosos, o sea, que lo que van a desencadenar la respuesta macrofágica y linfocitaria es el berilio, es la inhalación crónica de berilio. Bueno, se requieren tres factores para que se pueda producir la enfermedad, que un medio ambiente adecuado, una interacción con la partícula y una interacción con el huésped. Entre los factores que van a estar relacionados con el medio ambiente tenemos la ventilación inadecuada y los espacios reducidos, y esto se pueden ver en las construcciones, en las grandes obras, en las canteras, en las minas, principalmente porque las minas son espacios totalmente no aireados y el paciente está inhalando una cantidad importante de sustancias minerales que le puede desencadenar la enfermedad. Luego tenemos las que están relacionadas con las partículas. También depende de la cantidad de la partícula que el paciente
inhala, porque eso va a repercutir en la forma clínica de la enfermedad, si es que inhaló poca cantidad, moderada o mucha cantidad de la partícula. El tamaño de la partícula es muy importante también porque de eso va a depender la llegada o no a las vías respiratorias bajas, la forma, la composición química y las propiedades. Los factores que van a estar relacionados con el huésped es el huésped tiene que ser susceptible y algunos antecedentes como fumar o enfermedades respiratorias previas. Por ejemplo, el paciente que fuma tiene mayor predisposición de enfermar por silicosis y también si es que tiene antecedente de tuberculosis ya tiene o tiene un paciente es un fumador y tiene EPOC también, entonces también tiene mayor predisposición a desarrollar la enfermedad porque tiene el parénquima pulmonar, la arquitectura del parénquima pulmonar alterado y eso, esa alteración de esa arquitectura que disminuye la respuesta natural del cuerpo, del pulmón para defenderse de los agentes extraños. Entonces más fácilmente ingresa la partícula y puede desarrollar la enfermedad en el pulmón. ¿Cuáles van a ser las ocupaciones de riesgo? Tenemos acá en nuestro país los cavadores de pozos, las personas que se dedican a cavar pozos, principalmente en nuestra zona en Alto Paraná, la composición de la tierra roja, que es la que contiene mucho hierro, por ejemplo, y en algunos lugares también hay sílice en la composición de la tierra, entonces estas personas se dedican a cavar 20, 30 metros de pozo, medio ambiente adecuado, un lugar poco adecuado, el huésped que es susceptible no usa ninguna protección durante el trabajo y que esté presente la partícula. Entonces los poseros es muy frecuente entre los poseros ver algún grado, cierto grado de neumoconiosis. Los picapedreros son los pacientes que trabajan en las canteras que rompen piedras. En Paraguay la región más frecuente es la zona de Emboscada, una ciudad que queda cerca de Central, donde la mayoría de los pacientes que vienen con enfermedades pulmonares tienen silicosis. Los trabajadores de la cerámica, también en la zona de Central, entre Itá, Areguá, son lugares donde, como están en contacto con la tierra, el barro, entonces ellos inhalan de forma constante y pueden desarrollar la enfermedad y los pulidores de roca. Entonces, en nuestro país, estas son las ocupaciones de riesgo para la silicosis. Bueno, las actividades de riesgo son astillar, martillar, perforar una roca, triturar, cargar, transportar, cargar y descargar, por ejemplo, esos grandes camiones de carga, esas tumbas que transportan las rocas, el chofer incluso del vehículo, al descargar, eso produce una importante cantidad de polvo que él está inhalando. La atomización abrasiva, aserrar, taladrar, demolir, la demolición de las estructuras también pueden producir silicosis. Bueno, acá tenemos países en donde la enfermedad es demasiado frecuente. Acá estamos en India, por ejemplo, quien suele mirar así algunas películas hindúes. Va, pero siempre allá la diferencia social es extremadamente grande, ¿verdad? Las personas muy pobres, las personas que son muy ricas. Y la mayoría de las personas en India trabajan en estos lugares y mujeres, niños desde muy pequeñitos ya están en estos sitios cargando rocas, transportando, rompiendo. Entonces, estos son los países con mayor endemicidad de silicosis o neumoconiosis. Acá tenemos un paciente que está trabajando, que trabaja en una de las minas y cuenta su experiencia. Eh, Cuando empiezan a trabajar, los primeros días lo que presentan son una gran cantidad de ampollas en las manos. Poco a poco la piel de la palma de la mano se ve endurecida con callos y durezas. Y el polvo en los ojos es otro problema, dice señalando a varios de los trabajadores jóvenes
con los ojos enrojecidos e hinchados, y la garganta se apelmaza tras una dura jornada y no se despeja con agua. Hay que comer alguna banana o alimento consistente. Este es el relato de este niño de 12 años que trabaja en una cantera. Ven, el polvo afecta la piel, la mucosa bucal, ocular, ¿verdad? Y toda esa misma afección, imagínense, así mismo como está su piel en las vías respiratorias bajas, con el sílice presente. El sílice presente, que eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria, y como ustedes saben, toda respuesta inflamatoria conlleva la producción de eh, sustancias fibrogénicas, como fibras elásticas, fibras de colágeno, que se van a ir depositando en el parénquima pulmonar, y eso va a producir una fibrosis pulmonar con el tiempo. Vemos un niño muy pequeñito también que trabaja en una de las canteras en ese país. Y este paciente, un paciente joven, se ve que un paciente joven, raja, ya se tumbado y enfermo, víctima de la silicosis, después de muchos años trabajando en la cantera, y él está enfermo. Sabe que la esperanza de vida en la cantera es de 30 años y él lleva 20 años respirando el polvo silicoso que le dejó sin aliento. Entonces, es así como se presentan muchos de estos pacientes. Tienen el aspecto de un paciente con tuberculosis también, porque él produce pérdida de peso, si los síntomas constitucionales, puede producir fiebre porque hay una respuesta inflamatoria fibrogénica, eso puede desencadenar febrículas, tos crónica, producción de esputo, porque esa arquitectura pulmonar distorsionada predispone a las sobreinfecciones pulmonares, y normalmente es eso lo que con el tiempo agudiza las enfermedades y conlleva a la muerte precoz. Acá tenemos nuestros cavadores de pozo, pacientes que se dedican a cavar hasta que salga agua y sin protección alguna ingresan en un lugar bastante cerrado con nula aireación y, y realizan sus actividades. Bueno, entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha de alguna neumoconiosis, siempre tenemos que preguntar a qué se dedica. Para eso está la importancia de la historia clínica, para poder diagnosticar estas enfermedades. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la silicosis. Es una enfermedad que se produce por inhalación de las partículas de sílice en personas que aspiran estos cristales. Puede estar presente en polvo de las construcciones, ya dijimos, en las canteras, en las minas, en varios lugares en el mundo. Hay muchas minas donde hay trabajadores que sin ninguna reglamentación, varía de países a países, ¿verdad? Porque hay países que cumplen muy bien las normas de las normas laborales de protección de sus funcionarios, pero hay países que no. Entonces, vamos a ver ciertas enfermedades en estos pacientes después. Bueno, las fundidoras, industria de cerámicas, uso de chorro abrasivo, construcción, albañilería, concreto, que es el material, ¿verdad? De las construcciones, manufacturas de sustancias limpiadoras, actividades en minería y uso de carbón, por ejemplo, para producir electricidad. Son todos los lugares donde se puede desarrollar la enfermedad, o sea, los lugares, el ambiente con predisposición para que el paciente que trabaje ahí sin protección desarrolle alguna enfermedad. Y tenemos acá el polvo que está generando este camión en la construcción de una calle, probablemente un hormigón. El paciente, el trabajador que está cortando esta estructura con este equipo, él por lo menos tiene una protección, pero de todos modos es importante la cantidad de polvo que está emanando, y este polvo también se queda en la superficie de la piel, la ropa. Es así, este paciente, o sea, esta persona tiene que, al salir de su trabajo, tiene que cambiarse, ducharse totalmente para no llevar ninguna de las partículas en su casa, y que no se quede por la piel y luego de forma indirecta inhale, porque puede suceder también eso. Una construcción en una vivienda, las pulidoras, los que
van a emparejar las uniones entre los ladrillos. El trabajador también está debidamente protegido con su tapaboca N95 y su un casco, porque está a la altura. Bueno, y este es el polvo que deja eh, el trabajo. Más imágenes de polvos producidos en construcciones. Y esto se ve muy frecuentemente en grandes ciudades, incluso más producción de polvo. Y bueno, el sílice en sí constituye el 15% de la corteza terrestre y está presente en la arena, en granito, entre otras rocas duras. En el cuarzo también, y es el más común, y la sílice cristalina. Tiene un patrón de difracción diagnosticado a través de rayos X, o sea que en la radiografía o en la tomografía nosotros podemos ver bien con una densidad bien blanca como el hueso. Es súper lindo realmente es en la radiografía la silicosis en estadios tempranos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El paciente inhala la sustancia, esa sustancia llega a la vía respiratoria baja y ahí ocurre la interacción de la partícula con los macrófagos alveolares y estos, hay trabajos que sugieren que la inhalación de esa partícula lo que produce es una injuria pulmonar porque hay un daño celular y muerte de los macrófagos inducida por la fagocitación de estas partículas de sílice. Y esta injuria pulmonar se cree que se relaciona con la liberación de las enzimas proteolíticas intracelulares de los macrófagos posterior a su muerte, a su destrucción. Entonces, el sílice de por sí no va a generar la enfermedad, lo que genera la enfermedad es la destrucción de ese macrófago, esas sustancias proteolíticas, esas sustancias, esa liberación de enzimas es lo que va a activar la respuesta inflamatoria. Entonces, en forma indirecta, el sílice va a producir la enfermedad. Entonces viene el sílice, el macrófago fagocita, la partícula de sílice induce una apoptosis en ese macrófago y el macrófago se destruye y libera la sustancia y eso desencadena la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa con ese sílice que salió otra vez? Se quedó libre el sílice porque es una partícula inerte, una partícula inorgánica, quedó libre y viene otro macrófago, le fagocita de nuevo y otra vez induce apoptosis en ese mismo macrófago, libera las sustancias, las enzimas proteolíticas, desencadena más respuesta inflamatoria y así sucesivamente. Es como un círculo vicioso de fagocitosis por macrófago, muerte celular, liberación de enzimas intracelulares, injuria pulmonar y reutilización de ese mismo sílice. Entonces, el macrófago en sí también tiene un ciclo, se acuerdan por hematología que el macrófago migra, ¿y dónde se van los macrófagos normalmente para morir? En el vaso. Entonces, ahí puede migrar el sílice, o sea que en realidad es transportado por el macrófago hasta el vaso, en donde cuando muere el macrófago ahí en el vaso también se libera sílice ahí. Entonces, estos pacientes, o sea que la silicosis es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que una vez que ingresó la partícula al cuerpo, al pulmón, ya es imposible de erradicar y ni siquiera un trasplante pulmonar no nos va a solucionar el problema porque las partículas ya están dentro de los macrófagos y los macrófagos migran y por más de que vos le pongas un pulmón nuevo a ese paciente, va a migrar de nuevo el macrófago con la partícula de sílice en su interior y va a producir de nuevo injuria pulmonar. Entonces, es una enfermedad totalmente prevenible, pero que no se cura. Sí, así mismo es. El macrófago fagocita la partícula de sílice. El sílice induce apoptosis en ese macrófago, el macrófago se destruye y libera otra vez ese sílice que fagocitó.
porque es una partícula inerte. Luego viene otro macrófago y fagocita esa misma partícula de nuevo y produce la misma respuesta. Y es un círculo vicioso. Y al cuanto más macrófagos se destruyen, más enzimas intracelulares se liberan y eso más reacción, más va a activar la respuesta inflamatoria en el pulmón y la respuesta inflamatoria va a producir consecuentemente la formación de sustancias fibrogénicas, como la producción de colágeno y elastina, reticulina, en el parénquima pulmonar, en el intersticio pulmonar. Bueno, entonces la respuesta clásica del tejido pulmonar a la inhalación del sílice es la formación de los nódulos colagénicos de hialinos que se sitúan a lo largo del tejido conjuntivo peribroncovascular. Entonces, ¿qué pasa? El- la producción de estas sustancias fibróticas, ¿verdad? Tanto el colágeno como la reticulina, hace que aumente el intersticio pulmonar. ¿Y qué pasa cuando aumenta ese intersticio pulmonar o se engruesa o se vuelve más espeso el intersticio pulmonar? Vamos a tener una alteración tanto en la elasticidad del pulmón, porque el pulmón se va a volver más rígido. Acuérdense, una cicatriz en la piel, ¿verdad? Se corta la piel, se cura y deja una cicatriz, y la cicatriz generalmente es dura, no es elástica, bueno, y así mismo es en el pulmón. El pulmón se queda duro, rígido, restrictivo, y como ese intersticio pulmonar también está más engrosado, el intercambio gaseoso también es mucho menor. Porque acuérdense que los vasos pulmonares pasan por el intersticio y tienen que estar en contacto con un alvéolo para que se pueda producir la hematosis. Pero en estos pacientes, como ese intersticio quedó muy grande, muy grueso y lleno de fibras elásticas, esa hematosis en esas zonas va a disminuir. Entonces, ese es el problema con estos pacientes, la insuficiencia respiratoria que va produciendo en forma crónica. Uno, por la disminución de la capacidad de retracción pulmonar, de la compliance pulmonar disminuye, y también porque va a disminuir la difusión, va a disminuir el intercambio, la hematosis. Bueno, este, estos nódulos colagénicos pueden producir, puede producir un enfisema perinodular, o sea que es un pequeño aire contenido alrededor de los nódulos, y esos pequeños enfisemitas o esos aires contenidos van a ir coalesciendo, significa que se van a ir juntando y se pueden volver bullas muy grandes y que al romperse pueden producir un neumotórax en el espacio pleural. Una vez que se produzca un neumotórax en estos pacientes también, colocar un tubo de drenaje y esperar que ese pulmón se expanda es muy difícil, porque el pulmón está muy rígido, hay una rigidez, una alteración en su estructura, en su parénquima, que va a impedir que el pulmón, al colocarle el tubo de drenaje, expanda normalmente como un pulmón sano. Entonces, estos pacientes de por sí, en estadios muy avanzados, estamos hablando, son pacientes muy graves, pacientes con mal pronóstico. Bueno, tenemos que controlar la toxicidad por el sílice, tenemos que hacer cumplir las normas laborales de medicina del trabajo, principalmente en estos pacientes que trabajan en los poseros, se tiene que reglamentar todo en nuestro país. Está reglamentada en cierta forma, pero no se cumple a cabalidad y vemos todavía pacientes jóvenes que trabajaron muchos años cavando pozos o en las canteras con una enfermedad muy avanzada. La toxicidad del sílice está muy bien documentada. Es más factible controlar la exposición y está muy generalizada la sobreexposición del trabajador. Es decir, el trabajador que ya no basta con solo estar en contacto, sino que trabaja otra vez sin ninguna protección y durante toda su vida en esos lugares. Entonces, lo mejor con esto es prevenir.
Bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas de la silicosis? Y así como muchas enfermedades pulmonares, el principal síntoma va a ser la falta de aire. La falta de aire va a aparecer cuando ya tenemos una afectación pulmonar importante, ya cuando la enfermedad ya progresó muchísimo. Entonces, disnea es la mayor causa de motivo de consulta de los pacientes. El paciente puede toser, muchos de ellos tosen en forma crónica, pero como ellos están en contacto todo el tiempo con un humo, un polvo, eh, le atribuyen la tos a eso, entonces no es algo que le llame la atención al paciente para venir a consultar. La fatiga, la pérdida de apetito, dolor torácico, fiebre, y así como dije, pérdida de peso, fiebre, síntomas constitucionales y cianosis. Eso ya es un paciente demasiado con una insuficiencia respiratoria crónica muy importante ya. Las complicaciones de la silicosis van a ser las fibrosis masivas progresivas. Entonces, esto es una fibrosis masiva progresiva. Tengo un paciente con una afectación pulmonar en el parénquima pulmonar bastante importante. Este paciente ya está en insuficiencia respiratoria crónica. Ven lo flaquito que es el paciente, casi no tiene ningún tejido adiposo en la placa. Y esta es una complicación, esto ya en un estadio muy terminal ya. Acá este paciente se sobreinfecta o una neumonía o algo, esto le puede ser el causante de la muerte en estos pacientes. Una sobreinfección con tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis dijimos que la silicosis era una de las enfermedades que predisponen a la enfermedad y ¿se acuerdan que hablamos del macrófago? Es justamente por eso, porque disminuye la actividad fagocitaria del macrófago, entonces hace que más fácilmente la tuberculosis pueda em, progresar en estos pacientes también. Y hay muchos casos y es también frecuente ver silicosis asociada a tuberculosis. Infecciones por hongos, por la propia distorsión de la arquitectura pulmonar predispone a la infección por cualquier germen y cáncer. También predispone al desarrollo de cáncer por la alta actividad inflamatoria en estos pacientes. Bueno, y acá un dato interesante, algunos pacientes con artritis reumatoidea asociada a silicosis, se produce el síndrome de Kaplan, una enfermedad que se llama síndrome de Kaplan, y en los pacientes que tienen esclerodermia asociada a silicosis, síndrome de Erasmus. Estas son enfermedades autoinmunes en pacientes que tienen silicosis. Bueno, tengo acá un paciente, tiene 55 años, viene de Emboscada, aquella ciudad cerca de Asunción, donde se rompe piedra para empedrados. Él es picapedrero, trabajó durante 20 años en una cantera. Se le diagnosticó silicosis hace 11 años, tiene 2 internaciones previas por infecciones pulmonares y actualmente él presentó un cuadro de 2 días de chillido de pecho y aumento de la disnea, más fiebre. Aumento, cuando hablamos de aumento de la disnea, estamos hablando de estos pacientes tienen disnea en forma crónica, siempre viven con disnea. Entonces, cuando nosotros vamos a ver que hay un empeoramiento, cuando presenta fiebre o cuando esa disnea que era mínimo de esfuerzo empeoró y ahora tiene disnea en reposo, cuando la tos y la expectoración aumenta y cambia de coloración, estos son los signos clínicos que tenemos que tener en cuenta para hablar de una exacerbación en una enfermedad pulmonar crónica, porque normalmente ellos viven con disnea, viven tosiendo, viven expectorando, pero cuando yo sé que hay un empeoramiento, cuando aumenta la disnea, cuando aumenta la expectoración, cambia la coloración o presenta fiebre, estamos hablando de una exacerbación. Se le trató con oxígeno, antibióticos, se internó durante 45 días en el INERAM y se le dio de alta con mejoría relativa, porque estos pacientes solamente van a ir progresando, no hay cura, que efectivamente va a ir progresando hasta que eh, una insuficiencia respiratoria aguda o una sobreinfección pulmonar le cause la muerte. El otro paciente es 44 años, de Emboscada también.
pica pedrero, trabajó durante 16 años en una cantera, fumador también de 2 cajas al día de larga data, y se le diagnosticó silicosis hace 4 años. Él ya en 4 años ya tiene 4 internaciones previas más un neumotórax y actualmente ingresa por un cuadro de 2 meses de aumento de la disnea, tos y expectoración más pérdida de peso. El paciente ya utilizaba oxígeno domiciliar y el tratamiento en la internación fue oxígeno más antibiótico terapia. Se internó durante 68 días y él fallece finalmente en el Mineral. Un paciente con una eh, fibrosis muy progresiva, una fibrosis muy extensa en el pulmón, y ven cómo el neumotórax colapsa el lóbulo, colapsa el pulmón, pero no respande, porque ¿cómo va a respandir este parénquima pulmonar que está totalmente dañado, totalmente fibrosado? Es muy difícil. Mal pronóstico, el paciente fallece. Bueno, se hizo un análisis de rocas en el Paraguay, entre la zona de cordillera y Paraguay. Y la zona de cordillera son, y Paraguay son zonas de serranías, donde hay muchos cerros, y son ciudades bastante lindas para quien pueda hacer turismo interno, conocer estas ciudades. Encontraron la composición de las rocas, que era una roca arenisca, cuarcítica, clara, compuesta de granos de cuarzo con cemento de sílice amorfo, y se le llama tierra de diatomeas a esta composición de estas rocas. Entonces, la mayoría de las rocas en esas zonas de serranías y cordilleras está compuesta por principalmente por el sílice, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, tenemos 3 tipos de silicosis. Tenemos la silicosis aguda, la silicosis acelerada y la silicosis crónica. La silicosis aguda es cuando tenemos una exposición muy alta, cuando hay mucha carga de partículas en el aire. Y normalmente los síntomas van a aparecer de semanas a 5 años. De rápido evolución a estos pacientes. Se le diagnosticó ya en 5 años de exposición, ellos ya pueden presentar la enfermedad. Luego tenemos la silicosis acelerada, que es una exposición alta también. El periodo de latencia, o sea, que para que el paciente desarrolle la enfermedad puede ir de 5 a 15 años. Y la silicosis crónica, cuando la exposición a la partícula es moderada, el periodo de latencia es más de 15 años. O sea, que son estos pacientes que tenemos que trabajaron 15, 20 años en la cantera y después empiezan a presentar la enfermedad. Entonces, según la exposición, según la carga de partículas que tenía el aire que el paciente está inhalando, podemos tener estas 3 presentaciones de silicosis. Bueno, y el diagnóstico vamos a efectuar a través de la radiografía. La radiografía tiene que ser vista y leída por un profesional calificado, ahora puede ser un médico del trabajo, un neumólogo, un especialista en imágenes, que está especializado otra vez en imágenes pulmonares y los nódulos de sílica. Sabemos que no son reversibles, entonces van a estar ahí siempre. Entonces, básicamente es por la imagen, la radiografía y la historia clínica, el antecedente laboral del paciente. Al examen físico podemos encontrar estertores finos y o gruesos. Generalmente se auscultan los crepitantes tipo velcro en ambos campos pulmonares en los pacientes. Disminución de los movimientos y ruidos respiratorios, puede presentar un ruido vesicular muy disminuido también, porque hay una disminución de esa capacidad de la estancia, la capacidad de la compliance pulmonar. Hipocretismo digital, valorar las complicaciones, ¿no? Y ver si el paciente fuma, si el paciente tiene riesgo, o descartar que no tenga también tuberculosis de por medio. Entonces, diagnóstico normalmente con una radiografía de tórax ya es suficiente. En algunos casos, en estadios muy tempranos, ¿verdad? Cuando no es tan cierto el diagnóstico, se puede hacer una biopsia pulmonar, lavado broncoalveolar y pruebas funcionales, principalmente para ver el patrón
el patrón de espirométrico de ese paciente. Si generalmente son restrictivos, pero también pueden ser obstructivos muy severos. Y en algunos casos, algunos pacientes responden a ciertos broncodilatadores, entonces le podemos, para paliar, porque realmente es peor que diagnosticar cáncer, porque el cáncer por lo menos te da una cierta esperanza de quimio, radio, pero la silicosis no, es terminal y es terminal. Pero un tratamiento paliativo para disminuir los síntomas, por lo menos darle algunos aerosoles en caso de que em, tengan respuesta. Bueno, entonces hay una clasificación radiográfica de la silicosis que se divide de acuerdo al tamaño de los nódulos que va a presentar. Puede ser puntiforme, micronodulares o miliares, macronodulares o nodulares. Los nódulos puntiformes son los que miden menos de 1,5 milímetros de diámetro, los micronodulares de 1,5 a 3 milímetros y los macronodulares, nódulos de más de 3 milímetros de diámetro. Entonces acá tenemos, esto es una imagen macronodular, más de 3 milímetros de diámetro. La lateral se ve un nódulo bien delimitado. Luego tenemos, estas son las micronodulares de 1,5, mayor a 1,5, y las más puntiformes, que tienen menor a 1,5 milímetros de diámetro. Acá es una alteración mixta, ¿verdad? Una opacidad mixta. Acá tenemos las micronodulillares, imágenes micronodulillares. Y acá, esta imagen acá ya es de fibrosis masiva en ambos ilios. También se pueden ver calcificaciones a nivel mediastinal, porque va a haber calcificación ganglionar, porque acuérdense que los macrófagos migran también en los ganglios linfáticos mediastinales, pasan por ahí antes de irse al vaso, entonces va a haber calcificación mediastinales. Y esta imagen que es característica, que es muy linda, van a ver, a- alguna vez en algún momento van a ver algo así, una imagen como un cielo estrellado, con nodulillos, eh, nódulos micronodulillares y calcificaciones en los ganglios mediastinales. Otra imagen en silicosis, una radiografía muy fea nomás, pero es un paciente con silicosis. Y acá lo que llama la atención es que las imágenes, o sea, que esta imagen produce una retracción de todo el ilio y la silueta cardíaca del mediastino hacia arriba, porque acá tenemos un proceso fibrótico masivo y acá también, y eso retrae el pulmón hacia el lado enfermo, hacia arriba. Está bien centrada porque la fibrosis es bilateral. Imágenes macronodulares. Bueno, claro que cuando vemos una radiografía así, lo primero que no vamos a pensar es en una silicosis. Tenemos que descartar si no, esto no es una metástasis, ir descartando y de acuerdo a la presentación clínica y el antecedente laboral, vamos a ir relacionando también más imágenes de fibrosis masiva, eh, calcificaciones ganglionares mediastinales y los grados. Tenemos A, B y C. Grado A, cuando la sombra radiológica, que al agruparse no excede del equivalente de un tercio del pulmón, estamos hablando de grado A. Un tercio. Grado B, las sombras que ocupen un campo pulmonar, y C, las lesiones en mayor número que las anteriores. Entonces, A, B, C, de acuerdo a la extensión de la lesión. ¿Cómo vamos a manejar estas enfermedades? Primerito, alejar de la fuente. Aislarle para disminuir la exposición, humedecer el suelo en el que el paciente, el personal, el trabajador está cortando o está triturando, proteger la vía respiratoria, ¿verdad? Y la ventilación adecuada. Y normalmente le damos esteroides porque es un proceso inflamatorio, entonces lo que tenemos a mano para
disminuir esa respuesta inflamatoria son los esteroides, corticosteroides, tanto inhalados como de forma sistémica, de acuerdo si el paciente está internado o va a ser ambulatorio. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir? Entonces, lo único que tenemos para que no se llegue a esos estadios muy avanzados es prevenir, usar los controles de ingeniería para el polvo, adiestramiento sobre el sílice cristalina. Todos los trabajadores, ellos tienen que saber a qué están expuestos, ellos tienen que saber cuál es el riesgo de su trabajo, implementar un programa de protección respiratoria, usar ropa de trabajo adecuada y disponibilidad para que el trabajador pueda bañarse y cambiársela antes de irse a su casa, programa para monitorear el aire, vigilancia médica, si es una empresa constructora o una empresa de industria, una empresa, las que van a dedicarse al tema de los empedrados. Entonces, tiene que tener un médico especialista en trabajo, ¿verdad? Existe luego una especialidad que se llama así, medicina del trabajo. Entonces, tiene que tener su médico que esté constantemente, anualmente, le tienen que estar controlando y vigilando a todos los pacientes que trabajan en la empresa, hacerle una espirometría al año por lo menos para evaluar la función pulmonar, orden y limpieza y áreas reguladas, llevar un registro y control. Los respiradores, más que nunca, antes de la pandemia, poco nada se conocía los tapabocas. Hoy día ya sabemos muy bien, conocemos muy bien los tipos de respiradores, los tapabocas disponibles y los controles, ¿verdad? Los métodos húmedos que consisten en mojar el piso, la tierra o la ladrillo antes de cortar, herramientas equipadas con recolector de polvo en la salida y controles de limpieza a chorro. Entonces acá vemos a este trabajador que tiene su protección, está con su tapabocas, su casco y este equipo que está cortando acá, esta cerámica, esta estructura de hormigón y que está mojando. Acá hay una manguera, de ahí viene el agua y está mojando esto, entonces esto ya no produce polvo, ya no levanta polvo y no hay forma de contaminarse. Acá lo mismo, ven, acá viene una manguera y esto moja este ladrillo y al cortar ya no va a emitir tanto polvo que el paciente va a inhalar, aparte que tiene que tener su tapaboca también. Acá no hay o sea que acá no tenemos ese sistema que está levantando polvo por todas partes. Y eso, la prevención a través de procedimientos para un trabajo seguro es crucial, fundamental y crítico. La falta de conciencia acerca de la fuente de exposición al sílice, la naturaleza y las causas de la enfermedad. Tenemos que tener controles técnicos y prácticas de trabajo que son en nuestro país casi siempre inadecuados. Tenemos programas inadecuados de protección respiratoria para los trabajadores y no hay programas de vigilancia adecuados, incluida la disposición y seguimiento médico. E incluso hoy día, recién, hace unos pocos años que muchas empresas se están adecuando a las leyes, las reglamentaciones internacionales y ya muchas empresas tienen su médico de trabajo. Entonces es una muy buena especialidad también para los que les gustaría dirigirse hacia esa área. Recomendaciones para reducir la exposición al sílice. Reconocer cuando puede generarse polvo de sílice y planificar con antelación para eliminar y controlar el polvo en su origen. Utilizar controles técnicos y métodos de contención como máquinas de limpieza a presión, gabinetes, perforación, aserrado en húmedo de materiales que contienen sílice y mantener habitualmente el sistema de control de polvo para que esté siempre en buenas condiciones de trabajo. Entonces, prevenir es nuestra única herramienta. Recomendaciones para reducir es practicar la buena higiene personal y llevar puesta vestimenta protectora desechable o lavable en la obra de construcción, asimismo como nuestro nivel de bioseguridad en el hospital, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros guantes, tenemos nuestro tapaboca, el gorrito y una bata o una ropa de protección que nos sacamos todo, tiramos, nos duchamos para venir a nuestra casa. Y así mismo con el sílice también es así. O sea, con estas partículas en el ambiente laboral. Tiene que tener una protección adecuada
y de ser posible el personal tiene que tener un lugar donde ducharse y cambiarse de ropa antes de salir del trabajo para prevenir la contaminación de los automóviles, las viviendas y otras zonas de trabajo. Realizar vigilancia del aire para medir la exposición de los trabajadores y asegurar que los controles estén proporcionándoles protección adecuada. Una vigilancia del aire van a medir la concentración de sílice que está presente, si es baja, si es moderada, si es alta. Utilizar protección respiratoria adecuada, ya dijimos, proporcionar exámenes periódicos a todos los trabajadores que puedan hallarse expuestos. Los exámenes sí o sí tienen que incluir por lo menos una radiografía, tiene que incluir una espirometría, más todavía cuando se trata de pacientes que van a estar expuestos al sílice. Colocar signos de aviso para marcar los límites de la zona de trabajo contaminadas con sílice cristalino. eh, Colocar una advertencia para que el trabajador tenga cuidado cuando se va a acercar a esas áreas. Proporcionar a los trabajadores capacitación que incluye información acerca de los efectos sobre la salud, las prácticas de trabajo y el equipo de protección contra el sílice cristalino respirable. Y declarar todos los casos de silicosis a los estamentos debidos. Entonces, si diagnosticamos un paciente con silicosis, tenemos que notificar para que, en teoría, eso se pueda intervenir y mejorar esa condición de trabajo. Practicar buena higiene personal, ducharse, ya dijimos, realizar la vigilancia del aire para medir exposiciones también. Bueno. Y es todo acerca de silicosis, ¿verdad? Más que cumplir las reglamentaciones, siempre hay algo más de trasfondo, ¿verdad? Y el que lastimosamente va a sufrir las consecuencias son los pacientes, los trabajadores que no están bien informados, que no conocen cuáles son sus derechos, que simplemente se van porque necesitan del trabajo y están expuestos a malas condiciones laborales y muy jóvenes, no, imagina, de 40 a 45 años, son personas muy jóvenes con una insuficiencia respiratoria crónica incapacitante. Bueno, pues, con eso terminamos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, con esto nosotros cerramos todo lo que es el contenido de neumología de lo que estaba previsto en el programa para dar. Eh, el, el 27 de agosto es la segunda prueba y quiero que el delegado me pase los nombres de los alumnos que no pudieron rendir la primera etapa porque les tengo que preparar un examen para que puedan recuperar. Y vamos a hacer todos de una, el 27 de agosto. Traten de rendir todos y después vemos la fecha para nuestra prueba final. Sí, claro que se puede. Los trabajadores pueden denunciarle a las empresas, claro que sí, y cobrarle una indemnización por esas condiciones laborales, porque en las reglamentaciones dice que el trabajador tiene que estar bien informado, por ejemplo, para empezar, y que tiene que tener, la empresa le debe proveer todas las condiciones para que pueda trabajar en forma segura. Bueno, entonces continuamos, quedan para nuestra segunda etapa, EPOC, cáncer de pulmón, espirometría, imágenes, y vamos a ver algo sobre neumoconiosis, así a grandes rasgos. Esto es muy de medicina laboral, pero es importante que sepan que existe porque van a ver en algunos lugares en la práctica médica diaria y siempre tienen que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales cuando no encontramos nada, cuando como que se apaga la luz, empezar a pensar en los casos raros, empezar a pensar en los casos relacionados al trabajo, en fin. Bueno, los temas de examen pueden repetir lo de la primera parcial, no, la primera etapa ya rendimos, eso ya no vamos a repetir. Lo que vamos a tomar es una segunda etapa que va a ser un examen nuevo. Puede ser que para el final pueda repetir algunas cosas. Sí,
Terminamos entonces, gente, un gusto haber compartido con ustedes. Espero que nos veamos pronto, posiblemente en el examen final. Éxitos y estudien mucho. O sea, el viernes 27 nuestra segunda prueba. Buen fin de semana para todos.